Amén. Oremos en esta noche. Padre, gracias te damos una vez más. Yo estoy tan agradecido por todas tus bendiciones, mi Dios, sobre nuestras vidas. Una de esas bendiciones tan grandes, la salvación que nos has dado a través, por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y otra, grande es por la fe, y esta otra es por tu poderosa palabra viva. Gracias te damos por tu palabra en esta noche. Mi Dios, ayúdanos, mi Dios, a escuchar atentamente, a ponerla en práctica, para que tú puedas obrar y usarnos como un instrumento útil a ti. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cómo debería de ser y qué lugar debería ocupar la palabra de Dios en nuestras vidas? Sabía que es muy importante. Alguien vino este hijo había comprado una casa nueva. Nadie había vivido ahí, la habían construido. Y este hijo invitó a su padre a que viniera a visitarlo. El padre llegó y le empezó a llevar, a darle un tour por la casa, y le mostró la sala de estar, le mostró la cocina, le mostró todo, y todo era bello, nuevo de paquete, con las appliances y todo muy bonito y todo bueno. Y ahora vamos para la habitación, le enseñan la habitación, no se diga los baños y todo eso. Pero el padre, muy amueblada con muebles nuevos, el padre se dio cuenta de algo y dijo: puedo notar, le dijo suavemente al hijo, aquí no sé si estoy en casa de un creyente o en casa de un hombre del mundo. Y el hijo le dice: pero ¿por qué dices eso, papá? ¿No te gustó la casa? Mira qué bella está, mira los colores, mira todo lo que tengo. Dice: no, lo que no tienes y te falta es algo de la Biblia, algo de la palabra de Dios en tu casa. Y es de suma importancia en estos tiempos tener la palabra de Dios en nuestra casa. No solamente estoy hablando de ponerla ahí y tenerla, pero tenerla nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Porque es la que nos va a revelar la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestros hijos. Y lo que nos indica, las instrucciones que Dios nos da en la Biblia, en la palabra, dice en el versículo, ahí si están todavía conmigo, amén. Dice: por tanto. Esa palabra tiene mucho peso. Por tanto, le recomiendo, le dice: por tanto, es de suma importancia. Pondréis estas mis palabras, ¿en dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma. Noten, en ninguna otra palabra de Dios en la Biblia se encuentra en vuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser, en el corazón, en nuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano. En ese tiempo, ahí se ponían las pulseras, en vez de ser pulseras, le ponían versículos bíblicos, y especialmente estos textos. Sabía que los judíos tienen esta oración, esta porción de la escritura en cada casa, estos 3 versículos, ahí en los rollitos que tienen antes de entrar. Esto lo tienen porque dice en los postes. Ellos lo tomaron literario. Antes le escribían en los postes, ahora lo ponen en un rollo. Hace tiempo yo trabajaba con una compañía de judíos, todos judíos, y por eso somos muy bendecidos por Dios y por el pueblo de Dios, porque ellos son bendecidos, sean creyentes o sean incrédulos, porque es el pueblo de Dios. Y un día yo, de curioso, ustedes saben, estamos en construcción, remodelando un condominio, y quitaron ese rollo, y yo lo tuve que sacar del plástico y ver lo que tenía ahí. Claro, no entendí mucho, pero entendí por lo menos los versículos, la escritura, porque todo estaba en hebreo. Y los hebreos escriben bueno, para nosotros al revés, pero para ellos es al revés. Entonces, no entendí mucho, pero entendí que tenían allí la palabra de Dios. Qué importante hoy día es tener la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa. Amén. Y es algo de suma importancia. Aquí, mira, aquí la palabra de Dios no solamente dice eso, que es puesta en los postes, pero es puesta en el corazón, en el alma.
Y después dice aquí la palabra de Dios que será leída, compartida y llevada a cabo, aunque con firmeza. Mira, si vamos a tener hogares e hijos, ¿cuántos tenemos hijos aquí? Hogares creyentes, tenemos que tener la palabra de Dios en el centro de nuestro hogar. Amén. Para que haya armonía. ¿Quieres tener armonía en tu casa? Porque cuántas veces el enemigo se encarga de traer discordia entre nosotros, entre los hermanos, entre la familia. Estoy hablando familia, tu esposo, la esposa, los hijos. Hay discordia. ¿Qué dice la Biblia? En el Nuevo Testamento, los primeros que serán postreros, pero también los primeros enemigos del hombre. Hay veces que Dios usa a los que están viviendo en nuestro propio techo, porque sabe el enemigo que ahí hay discordia y no hay armonía. Entonces, si queremos que Dios traiga armonía en nuestro hogar, debemos poner la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra casa. Y habrá armonía, porque es el propósito de Dios. Amén. Fíjate lo que dice Éxodo 10:23. Éxodo 10:23. Este es el remedio, amén, para cada hogar. Éxodo 10:23. Cuando lo encuentren, un fuerte amén. Después iremos. Éxodo está antes de Deuteronomio. Éxodo 10:23 dice así, amén. Vamos a leerlo todos unidos. Éxodo 10:23. ¿Listos? Dice así: ninguno, que dice, vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y está hablando acerca de la plaga de tinieblas. Y en todo lugar, cuando vino esta plaga, había tinieblas por todas partes, menos en la casa de los hijos de Dios. Había luz en sus habitaciones. ¿Sabes? La luz, Dios la quiere dar. La luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz que Dios quiere alumbrar nuestra casa es esta luz. Cada hogar cristiano debemos reflejar la luz de Cristo. ¿Cómo se refleja? Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestra vida. Quiero mostrarte a continuación la importancia de la palabra de Dios en nuestro hogar, en cada hogar. La palabra de Dios debe de ser prominente en nuestro hogar. Ve lo que dice el Salmo 119. Vamos a estar viendo varios lugares. Qué bendición por la palabra de Dios. Amén. Salmo 119, 89. Dice así. Salmo 119, 89. ¿Cuántos llegaron? Dice así. Estamos. Todos vamos a leerla. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios nos da una descripción de lo que la palabra de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Permanece, ¿dónde está, hermano? En el cielo. Y tenemos nosotros una copia. La palabra de Dios permanece, dice, para siempre en los cielos. ¿Quién dio la palabra? ¿Quién inspiró a los hombres? Dios. Dios tiene cada palabra en el cielo. Podrán destruirla, han querido destruir la palabra de Dios. El hombre ha querido quemarla. El hombre ha querido deshacerse de ella. Pero jamás podrán, porque la palabra de Dios permanece por siempre en el cielo. Y Dios quiere que un cachito del cielo pueda alumbrar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Ve lo que dice ahí mismo Salmo 119, 97. Qué bendición por la palabra de Dios. Esto es lo que debemos hacer. Dice el 97, todos, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Propongámonos que tenemos que amar la palabra de Dios. Amén. Pero hoy
el mundo la trae, la distrae. Mira, lo que vemos que dime cómo tratamos nosotros a la santa palabra de Dios y te voy a dar un cristiano cómo va a tratar a Dios, cómo Dios lo va a tratar a él, porque esta es la palabra de Dios. Yo le recomiendo a los jóvenes especialmente a algunos de nosotros. Algunos se admiraron, estoy viendo porque algunos se admiraron porque yo le puse a otras de mi Biblia, ya la he pegado no sé cuántas veces. Y algunos, las páginas cuando están pegadas, ¿saben por qué? Por la saliva santa, cuando uno está exponiendo la palabra de Dios. Y en unas cosas levanté mi Biblia un día así, en otra iglesia, no fue aquí, y levanté y todos estaban, y yo dije, wow, les encantó mi Biblia, pero no me daba cuenta, qué pena para mí, y Dios lo conoce y sabe que le había puesto, ya la había pegado tantas veces que le puse un duct tape color gris, por ahí la tengo todavía. Y todos se quedaban viendo, pero este predicador cómo tiene la Biblia hasta con duct tape. Sí, es un problema con tape para que esté allí, porque amamos la palabra de Dios. Amén. Y qué bendición, hermanos, que podemos ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. ¿Ves lo que dice el 99? Bueno, bueno, voy a continuar con el 98. Leímos el 97, el 98 para llegar al 99. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que, dice el 99, más que todos mis enseñadores. ¿Qué dice? He entendido, más que mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Qué bello. Y continuamos en el mismo salmo. Dice en el salmo, allí mismo, en el 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué bendición. Él dice el 5, lámpara, a donde yo les decía al principio. Vamos a leerla todos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso debería de ser la palabra de Dios en nuestras vidas, alumbrar nuestra verdad, nuestro camino. Estamos viviendo en días oscuros, días de tinieblas. El pecado se ha aumentado, toda la maldad ha aumentado. Y más que ningún otro día necesitamos tener la luz de la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios nos da luz para reflejar la luz de Dios. La palabra de Dios nos da vida. Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Qué bendición por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sustenta, nos alimenta. Allí mismo en el Salmo 119:92, regresemos al 92:93, dice, están ahí. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. La palabra de Dios es viva. Amén. Nos sustenta, nos alimenta. Qué bendición. Cada creyente deberíamos llamar la palabra de Dios. Cada creyente. Cada creyente deberíamos de tener un lugar especial en nuestra vida, la palabra de Dios siendo especial en nuestra vida. Amén. Cada creyente deberíamos de tener esta fuente de vida, esta fuente de sabiduría en nuestra vida, que por ella nos regimos. Amén. Por ella nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Por ella podemos tomar sabias decisiones por la palabra de Dios. Por ella debe ser el centro de nuestra vida y debería ser el centro de nuestro hogar. Debería ser el centro del hogar, de cada hogar. Se debería no solamente tener el centro, pero leerla, meditarla. ¿La meditamos? Un hogar sin la palabra de Dios no prevalecerá. Un creyente que no tenga la palabra de Dios en su vida vivirá menos. Lo dice la palabra de Dios. Un creyente que no tenga la palabra de Dios en su vida
En vez de haber gozo, va a haber tristeza. En vez de estar contento, va a estar descontento, aunque hay cosas porque estás contento. Y hoy en día hay mucho descontento entre nosotros los creyentes. Tendremos un hogar, en vez de tener un hogar feliz, tendremos un hogar que es lo opuesto de feliz. Ustedes lo dijeron. En nuestro hogar todos tenemos problemas. No levanten su mano, pero todos tenemos problemas. Esto nos va a solucionar, a mejorar los problemas que tenemos en nuestras vidas, en nuestros hogares. No digo que no vamos a tener problemas, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, va a haber días que va a haber desánimo, pero la Biblia nos va a dar ese ánimo que necesitamos. Amén. Vamos a tener intranquilidad, pero la palabra de Dios nos va a dar paz. Vamos a tener hijos mejores hijos. Vamos a tener hijos obedientes. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean obedientes? Yo. Todos queremos que nuestros hijos sean obedientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? La palabra de Dios se va a encargar si la ponemos en práctica. ¿Cuántos queremos tener matrimonios felices? Dios lo va a lograr a través de la palabra de Dios. Todo depende de qué lugar le demos a la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Amén. Hay que tener bien presente esto, que si tenemos la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa, todas las distracciones que este mundo trae no nos van a distraer. Vamos a seguir enfocados. Amén, porque hay muchos afanes en esta vida. Mira, la misma Biblia nos ilustra en Lucas 8, vayan conmigo a Lucas 8, capítulo 8, del 5 al 15. Dice así, Lucas 8. Amén. Capítulo 8, versículo 5 al 15. Y en esta noche, aquí tengo el micrófono, voy a pedir a hermano Orlando, hermano Gilberto, hermano José, hermano Esteban, amén, y a varios de ustedes, a Cristian también, amén, en ese orden, que lean cada uno un versículo de este, comenzando aquí con el hermano Orlando. Este es el micrófono 1, el 5, y después se lo pasa al hermano Gilberto al 6, después Cristian, que ya está ahí, el 7, hermano 8, hermano José, hermano Dimas el 9, hermano Esteban el 10, y después ya veremos. Amén. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una semilla, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Amén. Gracias, hermano. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. A 100 por 1, hablando estas cosas, decía en gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Amén. Y él le dijo: vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola. Parábolas, amén. Hermano Luis, ¿la tiene? Ok. El 11, 8, 11. Ahí la puede leer del hermano, si le presta hermano Orlando, o la hermana ahí Stephanie, para que lea.
Qué bendición la palabra de Dios. Me encanta cuando escucho esas hojas estar volteando. Amén. Haciendo ese ruido. Sí. Esta es pues la palabra para la parábola, para la semilla es la palabra de Dios. Amén. Qué bendición. Gracias. Amén, amén. Hermanos, qué bendición. Continuamos, sí. En un momento, antes de continuar, déjeme hacer un paréntesis aquí. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y sale a sembrar semilla. Así es la palabra de Dios, es semilla. El Señor Jesucristo, me encantan estas ilustraciones. Él dice, el sembrador salió a sembrar semilla. Una cayó, ¿dónde dice? Una cayó, ¿dónde? En el camino. Y las aves vinieron y la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. ¿Y qué dice? Nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Es donde queremos que caiga, en buena tierra, en nuestro corazón. Y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Y cuando fue desparramada en nuestro corazón, sembrada en nuestro corazón, ha crecido y está creciendo. Y cuando la tenemos en nuestra casa, en nuestra vida, va creciendo la palabra de Dios para producir frutos. ¿Sabe por qué algunos de nosotros creyentes no estamos produciendo fruto en nuestras vidas? Por falta de la palabra de Dios. Porque los afanes de esta vida, las espinas son los afanes de esta vida. Los afanes son aquellos que ahogan la palabra de Dios. Quieren ahogar los espinos. Ahogan la palabra de Dios, que no hay raíz, no hace raíz por causa de esto. Y estaremos desperdiciando, óiganme bien, estaremos desperdiciando nuestras vidas. Estaremos desperdiciando oportunidades que Dios nos está dando en nuestra vida a nosotros no recibir esta palabra. Bueno, pastor, pero yo la recibí. Qué bendición. Para nosotros no seguir meditando, no seguir que siga creciendo en nosotros diariamente. Estamos desperdiciando el tiempo. ¿Qué inversión qué mejor inversión, escúchame, qué mejor inversión es invertir tiempo en la palabra de Dios, que es eterna, y traerla a nosotros? Desperdiciamos cantidad de tiempo. No se diga hoy en día con la tecnología, y yo sé que ustedes ya me han escuchado decir anteriormente, pero es que la tecnología, qué bendición por la tecnología. Créame que yo estoy agradecido con Dios por la tecnología. Alabo a Dios por la tecnología, pero alabo más a Dios por la palabra de Dios que llega a los corazones, que llega a nosotros. Amén. Y qué bendición por eso. Pero ¿qué estamos haciendo como familias, como madres, como padres con la palabra de Dios? ¿Le estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Le estamos sembrando? Qué bendición por lo que lo estamos haciendo. Pero tú dices, bueno, yo tengo hijos y mis hijos no vienen a la casa de Dios. Siémbrales tu palabra. La mejor forma, ¿cómo? Aunque no te quieren escuchar el sermón, porque los jóvenes ya dicen, otra vez me van a sermonear. Dime si no dicen los jóvenes así. Así lo dicen. Entonces lo mejor es, Señor, ayúdame a poner bien bonito en los postes, en cuadro en mi casa, palabra de Dios, para que cada vez que uno vaya en el baño, ¿cuántas veces nos vamos al baño? La van a leer. Créeme que esto funciona. Estos métodos físicos, estos métodos prácticos funcionan. La ponemos en el baño, la ponemos para nosotros en el carro de ellos. Ponle ahí una notita, una nota con un versículo, y eso es lo que necesitamos hacer hoy en día. Porque cada vez veo que los jóvenes, nuestras generaciones, se están apartando más y más de la palabra de Dios. Aunque no lo quieran, créeme que la palabra de Dios se va a encargar de hacer mejor trabajo que nosotros.
No, no está perdida toda la causa, no está perdida. Dios puede hacer grandes cosas con nuestras generaciones, con la generación que viene, si nosotros hacemos nuestra parte como los padres que Dios nos ha puesto. Ponérsela, no te va a decir que no. En el lonche, ¿cuántos mandan lonche a sus hijos o a sus esposos? Hay una nota, un versículo bíblico. Hay formas, Dios nos da la sabiduría para usarlas. Amén. Qué bendición por aquellos que tenemos un tiempo en nuestros hogares donde se lee la palabra de Dios en alto y cada uno participa y todos participamos y cada uno leemos un versículo bíblico. No tenemos que ser, hombres, no tenemos que ser elocuentes predicadores para traer eso, solamente es lectura. Y Dios va a hacer, ellos van a escuchar. Y un día, cuando se encuentren necesidad, se van a recordar, oh, tengo que ir a la palabra de Dios porque mis padres la leían, me compartían. Sí, Luisito, si me puedes hacer un favor de traer el micrófono que se me pasó para poder moverme. Yo no soy de los predicadores que puedo estar aquí en un cuadro. Oh, Dios, por eso, qué bendición, gracias. Mira, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en práctica, Dios se encarga de hacer la obra. Continuemos con la lectura. ¿Quién se quedó? ¿Quién dijo yo? En el versículo 12 nos quedamos. Ahí claramente, si nos sigues leyendo, dice que la semilla es la palabra de Dios. Y la semilla esta jamás regresa vacía. Jamás regresa vacía. ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde quedó el micrófono? ¡Ah! Gloria a Dios. El 12. ¿Lo lee usted, hermano? Amén. La hermana. Bueno, ahí quiere participar también la hermana. Okay. Perdón. 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego vienen y el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Wow, bien explicada. El 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, Amén. pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, ¿Creen? creen en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ahí hay otros. El 15. Aquí, hermano Cristian, qué bendición. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Noten, qué bendición. Gracias, Cristian, qué bendición tener a nuestros hijos que lean la palabra de Dios, que tiene el deseo, el ánimo, este niño de leer la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Vamos a tomar un paréntesis ahora, hermano, gracias. Y qué bendiciones, ese es lo mejor. Amén, amén. Gracias, estoy siempre como aquel que hay veces, no sé si a los que usamos lentes, un día lo han buscado y los tenemos puestos ahí, tan limpios que estaban que los he buscado que los tenía. Así nos pasa, hermano, así nos pasa. Pero qué bendición es la palabra de Dios. Y nos explica allí, la misma palabra de Dios nos dice, hay muchos así en estos tiempos. Han escuchado la palabra de Dios, pero permiten, mira, el enemigo se va a encargar. Obstáculo número uno de la palabra de Dios es el enemigo. El enemigo no quiere que la palabra de Dios llegue al corazón de esa persona porque no quieren que sean salvos. Y va a hacer cualquier cosa, va a obstruir, va a obstaculizar y va a usar, más bien, que no llegue la palabra de Dios a esa persona. ¿Por qué? Porque lo vemos cada vez que vamos a evangelizar o cada vez que compartimos la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando vamos a evangelizar? Hay diferentes distracciones, el enemigo las pone, se encarga. Es el tiempo que se encarga más el enemigo de orar. La gente no se encuentra, la gente no quiere escuchar, sale el perro.
El niño llora, no estaba llorando, pero mientras comienza uno a compartir la palabra de Dios, el nene o el bebé comienza a llorar. Y es el enemigo, que no quiere que la palabra de Dios. Gracias a Dios porque ayer mientras estábamos visitando, llegamos a un hogar y en ese hogar Dios tenía palabra para esas personas y había una distracción, una bebé, pero gracias a Dios por la bebé. Después yo estaba, mientras el otro habla, uno tiene que orar. Señor, por favor, quita esta distracción, que la bebé no llore. Y ya la abuelita se levantó, le dio de comer y ya la bebé ya no lloró. Se continuó la palabra de Dios. Escuchó y hubo decisión. Pero es en el tiempo más preciso que el enemigo se va a encargar de traer distracción. ¿Qué pone distracción? Pone la tecnología, cosas llamativas. Hay segundos, mira, en los televisores hay segundos, las imágenes tienen que cambiar en segundos porque el enemigo ha tratado tanto con nosotros que el cerebro, si tú pones algo aburrido, si tú pones algo que no se mueva y que esté solamente ahí, el cerebro quiere algo, acción, quiere que más continúa, que sigue, que más sigue. Y entonces el cerebro tiene que, ellos saben cómo trabaja, el enemigo sabe bien cómo trabaja. Y va a hacer cosas en nosotros para distraernos, para que la palabra de Dios no llegue y eso no crean. Primer obstáculo que hace el enemigo, va a hacer cualquier cosa para que la palabra de Dios no llegue a donde Dios quiere que llegue, al corazón. Porque puede llegar por encima, puede llegar aquí, puede llegar a los oídos, pero si no llega al corazón, nada va a pasar. El mismo enemigo, ¿qué pasa? Manda las aves y se la lleva. La que está por encima. Pero la que llega al corazón, es difícil que el enemigo la pueda arrebatar. Aquel que la recibe. Aquel que en verdad estaba dispuesto para recibir la palabra de Dios. Qué bendición. Amén. Dios nos da promesa a nosotros que hemos recibido la palabra de Dios. Dice que aquellos que han caído, y vemos hoy en día más que nunca, los que caen junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, lo que estamos viendo. Número 2, lo que significa que cuando viene, llegó la palabra, llegó la semilla allí, pero dice la Biblia en el versículo 13, los de la piedra son aquellos que, ¿qué dice? Que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, hasta se gozan. ¿Cuántos hemos conocido de esos? Pero estos no tienen raíces, se gozan por un tiempo, los ven que están, son como una fogata, son como llamaradas que nosotros decimos, se gozan por un tiempo, pero después vienen pruebas y se apagan. Porque no dejaron que creciera en sus corazones, en sus vidas. Hay creyentes hoy en día así. No estoy hablando ahora de incrédulos. Hay creyentes así también. O hay gente así que por un tiempo creyeron, vinieron a la casa de Dios, pero hubo cualquier cosa en sus vidas y dijeron no, porque no dejaron que la palabra de Dios creciera raíces. ¿Sabía que esto es comparado en el Salmo 1? Salmo 1, vayan conmigo rápidamente al Salmo 1. Lo que tienen esas raíces. Amén. Qué bendición. Amén, hermano Orlando. Qué bendición. Y otros hermanos. Dice la Biblia así. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Ahora sí la puedo yo leer. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué bendición es la palabra de Dios. Cuando dejamos que ella cobre raíces, ¿qué es meditar? Ya lo hemos visto, los que lo he dicho anteriormente, es como no quiero compararlo, pero las vacas meditan, rumiando. Los que conocen de animales hacen eso. ¿Qué es rumiando? Que mastican bien de un estómago, tienen como 4 estómagos, 4 menudos, 4 mondongos. Y de ese lo pasan a otro, lo mastican bien
y lo pasan al otro, lo devuelven, lo mastican, lo devuelve, lo mastica, lo procesa y otra vez y a otro. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios para meditar, eso significa meditar ¿qué es? Porque a veces pensamos, me voy a poner así, voy a meditar, y como hacen, no, eso no es meditación. Meditar es traerla a nuestra mente, leerla, decirla en voz alta, la palabra de Dios, volverla a decir. Salmo 91, ¿cómo hemos meditado en eso? El que habita al abrigo del Altísimo morará, eso es meditar. Pero meditar no es solamente repetición, eso es repetición. Meditar es decir, oh, Señor, ¿qué me estás diciendo ahí en esa palabra? Medito en eso, en lo rico que es esa palabra. Y dice, eso es deleitarse, más que meditar, ya es delicia. ¿Cuántos se deleitan con un buen postre? El otro día me estaban contando, fuimos a Cheesecake Factory, no le estoy haciendo propaganda a ellos, pero ¿cuántos les gusta el cheesecake? Son una delicia, de todos sabores y especialmente los de fresa. Oh, qué delicia. Y me estaban diciendo, yo me los saboreo y me los saboreaba, ya se me hacía. ¿Les ha pasado? El otro día yo vi a alguien cerca, no voy a decir quién fue, que estaba tan deliciosa esa comida que se le salió la saliva, por no decir otra palabra. Y yo dije, ay, qué delicioso, está disfrutando de esa delicia, de esa comida. La palabra es mucho mejor que esa. Y no causa indigestión. Amén. No causa indigestión la palabra de Dios, qué bendición. Pero nos sentimos llenos. Amén. Nos sentimos satisfechos cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros. Y aquí dice, y será como árbol plantado. Bueno, el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? No es repetir, es meditar, decir en ella, analizar. Oh, gracias Señor por esta palabra. Gracias porque está llena mi vida. Yo necesito esta palabra en mi vida, en mi mente. Y en vez de traer un pensamiento que el enemigo quiere traer, un mal pensamiento, un afán, una preocupación, yo me voy a la palabra de Dios y la pongo aquí en mi mente y la digo. Si es necesario decirla, la voy a decir y me voy a detener. ¿Qué me querrás decir en esta palabra? Y vuelvo a decirla, vuelvo a leer. Oh, gracias Señor porque ya he entendido. Gracias porque me llena. Y dice el resultado de aquel que medita, aquel que se deleita en la palabra de Dios. El resultado es, dice el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Junto a corrientes. ¿Qué es el árbol? El árbol que está plantado, y por eso quería hacer las raíces, porque vimos en la palabra en Lucas que dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Porque sabía que el árbol que tiene raíz, el árbol que va a sostener, que va a pasar por tormentas y por diferentes tempestades en esta vida, son aquellos que no vemos las raíces. Por eso aquí en la Florida hay muchos árboles, y aquellos cuando pasan los huracanes y las tormentas, en muchas áreas son arrancados los árboles. Y son tremendos árboles que jamás imaginamos que iban a ser arrancados. Pero como tienen tanto el peso, tienen mucho peso, tienen muchas ramas pesadas, pero sus raíces no son profundas. ¿Sabía que los arbolistas, le dicen así, arborists, los arbolistas que estudian los árboles, tiene un buen árbol, tiene que tener, así como tiene sus ramas por afuera, tiene que tener sus raíces o más profundas, para que cuando vengan las tormentas, las tempestades, no lo pueda mover. Y hay muchos cristianos o gente que usted decía, pero ellos venían a la iglesia y se gozaban y decían amén, y decían gloria a Dios, y decían aleluya, pero sus raíces bien cortas.
su raíz es bien corta, que los vemos allá y estuvieran como si fueran incrédulos por sus raíces. Aparentaban algo, pero no eran. Porque sus raíces, la Biblia, cuando meditamos, nos va a dar raíces para poder crecer, para poder estar firmes. Para cuando venga la tempestad en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestros hijos, estaremos plantados por buenas raíces. ¿Quién da las buenas raíces? La meditación en la palabra de Dios. El estar plantados en corrientes de agua, que dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Una de las cosas que los arbolistas estudian es que el árbol que está bien saludable y que tiene raíces profundas, cualquier vientecito no se le caen las hojas, se quedan las hojas. Las hojas, no cualquier viento las tira, sino están ahí por la vida que hay, por la vida. Mientras están ahí recibiendo esa nutrición. ¿Qué se compara ahí, hermanos, junto a corrientes de agua? ¿Qué es lo que compara también la palabra de Dios? Se compara, es una semilla, pero también la palabra de Dios es agua viva. Que mientras nos alimentamos de esta agua, la mujer samaritana le preguntó, ¿pero dónde vas a sacar agua? Si tú supieras quién es el que te está hablando, Juan 4, y con quién estás hablando, le pedirías agua viva. Y el agua que te va a dar correrá y no tendrás sed jamás. Y dice, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Porque hay creyentes que ya no se gozan, porque no está fluyendo esa agua de la palabra de Dios. No fluye, se ha parado. Ya no hay ese fluir. Y el fluir, Dios quiere traer ese fluir. El Espíritu Santo se está moviendo y quiere fluir, pero no puede fluir en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual, porque no estamos dejando que la Biblia, que la palabra de Dios fluya en nosotros. Que fluya esa palabra. Oh, qué gozo. Yo me gozo en la palabra de Dios. Yo me gozo en la palabra de Dios. Y su hoja no cae. ¿Y qué dice? Y todo lo que hace, no algunas cosas, todo lo que hace. ¿Sabe por qué muchas cosas no salen bien? ¿Cuántos de nosotros nos hemos escuchado y yo mismo he dicho, ay, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo lo que me propongo hacer me sale mal o no me sale? ¿Por qué es que no puedo salir adelante? ¿Por qué es que mis finanzas no salen adelante? ¿Por qué es que no salgo adelante? ¿Por qué es que esto me está pasando en mi vida? Por esta razón. Porque no dejamos que Dios obre, que la palabra, que la agua viva fluya en nosotros. Y eso va a traer vida a nosotros y nos va a dar ideas y nos va a dar, amén, nos va a dar cosas que nosotros ni imaginamos que existieran. Y todo lo que hagamos, el trabajo, amén, nos va a salir mejor. El trabajo de un creyente debería de producir mejor, y está hablando en general de todo el fruto, producir en todas partes. Producir de todas formas, rendir de todas formas. Un creyente deberíamos rendir no solamente en la vida espiritual, pero en la vida también física. Y ahí es donde fallamos a veces. Queremos todo hacerlo a nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. No te fíes, Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5. Como desde el 3 al 5 por ahí. Por ahí, si la memoria no me falla, amén.
Los jóvenes me hacen perder a veces la memoria, hermano. Le dicen uno al otro, ya hiciste que nuestro profesor le diera demencia, me dijeron el otro día. Ay, Señor, que Dios me siga ayudando. Amén. Amén. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Qué bendición, hermanos, cuando ponemos la palabra de Dios a obrar en nuestra vida. El primero que va sorprendido vamos a ser nosotros. El día, por más que amanezca lluvioso, frío, con viento y todo, será el mejor día para nosotros. Cuando hemos dejado que la palabra de Dios fluya en nosotros. Amén, porque estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nosotros. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Otra forma es cómo yo muestro a Dios que amo la palabra. ¿Cómo yo muestro? ¿Cómo yo muestro a Dios que amo su palabra? Oh, Señor, no como los religiosos hoy, porque a veces somos tan religiosos. Tu palabra. Amo tu palabra. No, yo amo la palabra de Dios. No, eso no es. Es qué lugar está y en verdad qué lugar tiene nuestro corazón y cuánto obedecemos de la palabra de Dios. Porque hay gente que conoce de Génesis hasta Apocalipsis y todos los libros y conocen cada cita, la conocen. Está en Deuteronomio 5, 6 y están ahí y qué bendición, pero no hay un lugar en su corazón, no lo obedece, no lo obedecemos. ¿Cómo es que queremos la bendición de Dios si no lo obedecemos? Si no hay obediencia, pues no hay bendición. Amén. En ese corazón, en esa vida, no va a haber esa vida. Amén, ese refrigerio que Dios quiere. Dios trae refrigerio a través de su palabra. La palabra de Dios es preciosa. Debemos atesorarla, pero antes de atesorarla debemos obedecerla. Santiago lo dice, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 22. Vamos ahí y si me equivoco para corregirme yo a mí mismo. Amén. Cuando lo encuentro un fuerte amén. Ese no lo tenía escrito y bosquejo en mis notas, pero Dios, el Espíritu Santo me lo puso y espero que me lo haya hecho. ¿Sí está bien? Gloria a Dios, amén. 22, 1, 22, amén. Amén. ¿Qué dice, hermano? Amén. Qué bendición. Amén. La palabra de Dios. Amén. Hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica todos los días. Amén. Y Dios va a hacer la obra en nosotros. Amén. Y ya termino. Regresamos a Lucas 8. Nos quedamos que fuimos a estudiar lo que decía las raíces. Amén. Creen por algún tiempo, el 13 parte B, y en el tiempo de la prueba se aparta. ¿Cuántos no se han apartado en el tiempo de la prueba? Porque la prueba, dicen, es dura. Aún los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar? Y la podemos llevar, amén, con un corazón obediente. Dios nos da la fuerza para poder llevarla. Amén. Y el 14 para cerrar, ¿qué dice? La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay mucha gente ya cristiana que conoce la palabra de Dios, que lleva, pero los afanes, el trabajo, la riqueza, los afanes y todo eso lo desenfocan a uno, que no hay fruto ni en su vida. Mira, lo que yo me he dado cuenta es cuando un creyente se empieza a enfriar
es por simples razones. Se apartan de la comunión con Dios y número 2, se apartan de la palabra de Dios. Porque no hay en el mundo un creyente que esté cerca de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, que se vaya a apartar. No lo hay. No lo va a haber. Porque la palabra de Dios va a crear esa vida. Amén. Da esa vida a nosotros. Y aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, seguimos adelante. Amén. Qué bendición. Y mira lo que continúa diciendo en el versículo 15. Y no hay fruto. Qué bendición, hermanos, que hay fruto en aquel que, mira lo que dice ahí el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, amén. Esos son los que corazón bueno y recto retienen, la clave, retienen, es la palabra, oída y dan fruto con perseverancia. Lo mismo que decía el Salmo 1, sigue dando fruto en su vida, hay fruto, hay gozo en su vida. ¿Qué es lo primero que se puede notar en un creyente que está meditando, que está estudiando, que está escudriñando, que está por lo menos leyendo la palabra de Dios? Hay gozo que no puedes esconder, que el mundo no lo puede quitar. Hay gozo en tu vida, hay gozo en nuestra vida. Queremos más escuchar de ella, queremos más estudiarla más. Oh, decídmelas otra vez, bellas palabras de vida, dan un rayo de oso y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Va a haber fruto en nuestra vida, va a haber gozo en nuestra vida, va a haber paz en nuestra vida. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, se me pasó una, ¿no? Dominio propio, que es lo que necesitamos. Contra tales cosas no hay ley. Aquel que va a tener la palabra de Dios en sus vidas, va a haber fruto. Va a haber fruto en nuestras vidas. Por más que sea la prueba tan adversa, va a haber fruto, va a haber gozo en nosotros. La aflicción no nos va a apagar, amén. La tempestad no va a apagar nuestra luz y va a haber esa luz, como leímos en Éxodo capítulo 10, va a haber esa luz en nuestros hogares, en nuestra vida. Y otra gente va a querer venir a preguntar, cierro con esto. Hermana, ¿a usted no le pasan esas pruebas que a mí me pasan? Porque la vemos siempre gozosa, siempre con ese carisma, siempre con ese ánimo, siempre con ese amor, siempre con esa bendición de ser de bendición a otros. Esa hermana dice, claro, a mí me pasan pruebas como usted o peores, pero el secreto es que estoy en la palabra. Y no tenemos que decir, oh, yo leo, yo escudriño, yo leo. No tenemos que decir, se refleja en nuestras habitaciones, se refleja en nuestro rostro. Esa es nuestra primera habitación. ¿Dónde está? En nosotros. Se refleja. No puede haber un corazón amargado donde está Cristo, donde está la palabra de Dios. No puede. No puede de una fuente, lo mismo Santiago lo dice, salir agua dulce y agua amarga. No puede. No puede. Va a haber un corazón, cierro con esto, agradecido a Dios, aún en la enfermedad, aún en cualquier situación, aún en la lucha, aún en cualquier situación que se encuentre ese creyente, va a haber ese gozo. Va a haber un corazón agradecido, va a haber un corazón lleno de adoración a Dios, va a haber un corazón que ama a Dios. Hoy cuánto nos falta eso, amén. Va a haber armonía sobre todo, armonía. ¿Ok?
¿qué es lo que ocupamos? Armonía en nuestra casa, armonía en nuestro hogar, armonía con nuestros hijos, armonía donde quiera que vayamos. Dios se encarga, el Espíritu Santo de Dios se encarga, no por nosotros, pero Él se va a encargar de traer esa armonía. Amén. Vamos a orar en esta noche, no concluir, continuaremos.